Imagina a Isabela, una joven viuda que ha dedicado 5 años de su vida a cuidar con devoción a sus suegros, superando el dolor de perder a su esposo. Ella lo ha sacrificado todo, curando las heridas de una familia destrozada. Pero, ¿qué pasaría si, un día, esa misma familia la expulsa de su hogar sin piedad, dejándola sin nada más que una vieja chaqueta? Prepárate para una historia desgarradora de ingratitud, un amor oculto más allá de la muerte y un giro inesperado que te hará cuestionar la verdadera naturaleza de la familia y el perdón. Isabela y Diego habían jurado amarse y cuidarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Su matrimonio, una promesa de felicidad eterna, apenas había durado 1 año. 1 año de risas, de sueños compartidos, de la ilusión de una vida juntos. Pero el destino, cruel y caprichoso, les arrebató a Diego. Una enfermedad implacable se lo llevó, dejando a Isabela viuda, sola y destrozada, a la tierna edad de 20 y tantos años. La pérdida de su esposo fue un golpe devastador, una herida que nunca cerraría del todo. En medio de su propio duelo, Isabela no pudo aislarse en su dolor. La partida de Diego dejó un vacío inmenso no solo en su corazón, sino también en el hogar que compartía con sus suegros, don Pedro y doña Laura. La tristeza y el shock de perder a su único hijo sumieron a doña Laura en una profunda depresión que derivó en una enfermedad física. Sus piernas se debilitaron, sus movimientos se volvieron lentos, y la vitalidad que antes la caracterizaba se desvaneció. Isabela, a pesar de su juventud y su propio sufrimiento, no dudó ni un instante. Se negó a abandonar a la familia que Diego había dejado atrás. Se convirtió en la sombra, el pilar silencioso de ese hogar fracturado. Durante los siguientes 5 largos años, Isabela dedicó su vida por completo al cuidado de sus suegros. Su día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Cuidaba de doña Laura con una devoción inquebrantable. La bañaba, la vestía, le preparaba sus comidas favoritas, la acompañaba en sus momentos de tristeza y desesperación. Pero su dedicación no se detuvo ahí. La rehabilitación de doña Laura requería paciencia y esfuerzo. Isabela, sin importar lo agotador que fuera su día, se aseguraba de que doña Laura realizara sus ejercicios de fisioterapia. La ayudaba a levantarse, a dar sus primeros pasos tambaleantes, a estirar sus músculos adoloridos. Cada movimiento, cada pequeño avance de doña Laura, era una victoria compartida. No importaba el cansancio, no importaba el dolor de sus propios músculos. La única preocupación de Isabela era la recuperación de su suegra. La casa, antes un lugar de luto y enfermedad, comenzó a llenarse de la esperanza que Isabela inyectaba con su cuidado abnegado. Gracias a su cuidado meticuloso y su perseverancia inquebrantable, la salud de doña Laura mejoró notablemente. Las piernas de su suegra se fortalecieron y, al cabo de 5 años, doña Laura podía caminar de nuevo con normalidad, un testimonio viviente del sacrificio y el amor incondicional de Isabela. Isabela no se quejaba, no pedía reconocimiento. Simplemente hacía lo que sentía que debía hacer, por Diego, por la familia que le quedaba. Se había convertido en una hija para ellos, o eso creía ella. Un día, mientras Isabela estaba lavando los platos en la cocina, los mismos platos que había usado para servir la comida que preparaba para sus suegros, don Pedro y doña Laura entraron en la cocina. El ambiente se volvió tenso. Los rostros de ambos suegros eran inescrutables, pero había algo en el aire, una frialdad, que hizo que Isabela se detuviera. Don Pedro, con una expresión de extrema frialdad, casi de desprecio, se acercó a la mesa de la cocina. Con un gesto abrupto, arrojó sobre la superficie una chaqueta vieja, una chaqueta que Isabela reconoció de inmediato. Era la chaqueta que Diego le había regalado en su primer aniversario de bodas, 1 año antes de morir. La había guardado con celo, como un tesoro. La voz de don Pedro, cortante y desprovista de toda emoción, resonó en la quietud de la cocina. Mi hijo murió, Isabela. Y tú has vivido en esta casa durante 5 años. Ya no hay ninguna razón para que sigas aquí. Es hora de que te vayas de nuestra casa. La declaración la golpeó como un mazazo. Isabela se quedó inmóvil, las burbujas de jabón aún aferradas a sus manos. Su corazón se encogió. ¿Irse? ¿De su casa? ¿De la casa de Diego? ¿Qué?
¿Por qué me echan, padre?, balbuceó Isabela, su voz apenas un susurro de incredulidad. Yo también soy su nuera. Su hija. La desesperación llenó sus ojos. Don Pedro la miró con una expresión de repugnancia. No te necesitamos más. No tenemos lazos de sangre. Ya estamos hartos de tenerte aquí, contigo por todos estos años. Es hora de que te vayas a otro lugar. Doña Laura, la mujer a la que Isabela había cuidado con devoción durante 5 años, la miró con una frialdad que la heló hasta los huesos. Su voz, antes dulce y agradecida, ahora era dura y cruel. Sí, ya has estado aquí demasiado tiempo. Vete de una vez. Las palabras los golpearon una tras otra, como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. La humillación era insoportable. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela, rodando por sus mejillas. Todo lo que había sacrificado, todo el amor y la dedicación que había entregado durante esos 5 años, ¿no significaba nada para ellos? ¿No lo recordaban? ¿O simplemente no les importaba? Se sentía vacía, traicionada. Perder a Diego ya había sido una pérdida inimaginable, pero esto, ser echada de la única familia que le quedaba, era una crueldad que la destrozaba. Lloró en silencio, tratando de contener los sollozos que amenazaban con estallar. Solo quería ir a su habitación, recoger sus pocas pertenencias y desaparecer de allí. Pero la crueldad de sus suegros aún no había terminado. «No», exclamó doña Laura, su voz firme y gélida, cuando Isabela intentó subir las escaleras. «Todas tus cosas fueron compradas con el dinero de esta casa. No te llevarás nada». Luego, señaló la chaqueta que don Pedro había arrojado sobre la mesa. «Esa chaqueta, sí. Esa te la compró mi hijo. La has guardado hasta ahora. Solo puedes llevarte esa chaqueta. Vete ahora mismo, antes de que incluso te quite eso». Isabela miró la chaqueta. El suave tacto de la tela trajo una oleada de recuerdos felices, de Diego, de su sonrisa, del día en que se la regaló. Las lágrimas se intensificaron, una mezcla de dolor por la pérdida de su esposo y el cruel desprecio de sus suegros. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. No había nada más que hacer. Con manos temblorosas, Isabela tomó la chaqueta, abrazándola contra su pecho como si fuera el último vestigio de Diego. Era su único recuerdo tangible, el único permiso para llevarse algo de la vida que había compartido con él. Con los ojos nublados por las lágrimas, se dio la vuelta y, sin una palabra más, salió corriendo por la puerta, dejando atrás 5 años de sacrificios, un hogar roto y un corazón destrozado por la ingratitud más cruel. Isabela corrió sin rumbo, con el corazón destrozado y el alma en pedazos. La cruel indiferencia de sus suegros, don Pedro y doña Laura, se clavó en su mente como una astilla envenenada. Las palabras hirientes, la humillación de ser expulsada de lo que consideraba su hogar, el único lugar que le quedaba después de la muerte de Diego, la quemaban por dentro. Se aferraba a la vieja chaqueta de Diego como si fuera el último trozo de su esposo, el único consuelo en su dolor. Con el cuerpo tembloroso y los ojos hinchados de tanto llorar, Isabela llegó a la casa de su madre, doña Marta. Doña Marta, al ver el estado lamentable de su hija, con el rostro pálido y los ojos rojos y desorbitados, supo de inmediato que algo terrible había sucedido. Con un corazón lleno de preocupación, la abrazó con fuerza, ofreciéndole el refugio y el consuelo que Isabela tanto necesitaba. «Hija mía, ¿qué ha pasado?», preguntó doña Marta, su voz suave, mientras acariciaba el cabello de Isabela. Entre sollozos ahogados, Isabela logró relatar la cruel escena. Las palabras de sus suegros, su decisión de echarla, el desprecio por sus años de sacrificio, la prohibición de llevarse sus pertenencias. Cada frase era un nuevo estallido de dolor. Doña Marta escuchó con el corazón encogido, sintiendo la misma indignación y pena que su hija. Después de un largo rato de consuelo materno, doña Marta ayudó a Isabela a subir a su antigua habitación. Allí, Isabela se desplomó en la cama, aún aferrada a la chaqueta de Diego. Con lágrimas que no cesaban, la dejó sobre la mesita de noche y se recostó sobre ella, buscando consuelo en el aroma familiar de su esposo. Lloró con amargura, por Diego, por la soledad que la envolvía,
por la injusticia de haber sido expulsada, por los 5 años de su vida entregados en vano. El dolor era tan profundo que sentía que nunca más volvería a ser feliz. Mientras se desahogaba, la mano de Isabela, aún aferrada a la chaqueta, se deslizó. De repente, algo pesado se cayó del bolsillo interior de la prenda y golpeó suavemente la madera de la mesita. Era un fajo de papeles, envuelto en un lazo. Isabela, sorprendida, levantó la cabeza y limpió sus lágrimas. Con curiosidad, desató el lazo y desplegó el contenido. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No era un simple fajo de papeles. Era una libreta de ahorros. Y al abrirla, el número que vio la dejó sin aliento: 500 millones de euros. La cifra era astronómica, casi incomprensible. ¿De dónde venía tanto dinero? Junto a la libreta de ahorros, había algo más, un sobre arrugado, con una caligrafía familiar. Era la letra de don Pedro. Con manos temblorosas, Isabela desdobló la carta. Sus ojos recorrieron las palabras, y a medida que leía, su corazón se llenaba de una emoción completamente inesperada. La carta decía: Querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que hemos logrado lo que nos propusimos. Significa que, a pesar de nuestro dolor y nuestra actuación, te hemos convencido de que te marches. Por favor, perdona nuestras palabras. Perdona nuestra crueldad. Nos duele hasta el alma haberte dicho esas cosas, haberte tratado así. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que ser convincentes. Teníamos que hacerte creer que éramos ingratos, que no te valorábamos. Hija, durante estos 5 años, has sido la luz de nuestra casa. Has sido una hija para nosotros, una bendición. Tu amor, tu paciencia y tu devoción han sido un regalo. Gracias a ti, Laura volvió a caminar. Nos diste esperanza cuando no la teníamos. Nos curaste las heridas, no solo las de Laura, sino también las nuestras por la pérdida de Diego. Pero también hemos visto cómo tu vida se detenía. Cómo sacrificabas tu juventud, tus sueños, tu futuro, por cuidarnos. Nos duele saber que has puesto tu vida en pausa por nosotros. Eres joven, Isabela. Mereces vivir, mereces amar de nuevo, mereces construir tu propia felicidad. No podíamos ser tan egoístas como para retenerte más tiempo. No podíamos obligarte a seguir atada a nuestro dolor, a nuestra vejez. Por eso, decidimos que la única forma de liberarte era echándote, rompiéndote el corazón por un momento, para que pudieras sanarlo y construir un futuro para ti. Este dinero, Isabela, es todo lo que hemos logrado ahorrar durante nuestra vida. Es nuestro pequeño tesoro, que con tanto esfuerzo hemos guardado. Sabemos que tienes un sueño, el sueño de abrir tu propia tienda de ropa. Esperamos de todo corazón que este dinero te ayude a cumplir ese sueño. Es todo lo que podemos hacer por ti y como muestra de nuestro inmenso amor y gratitud. Busca la felicidad, Isabela. Busca a alguien que te ame de verdad, que te valore por la mujer increíble que eres. Vive tu vida al máximo. Y cuando seas feliz, entonces, solo entonces, podrás volver a vernos. Será nuestra señal de que lo hemos logrado. Te amamos, hija. Siempre serás nuestra nuera, nuestra hija. Y te estaremos eternamente agradecidos. Con todo nuestro amor. Tus suegros, Pedro y Laura. Isabela terminó de leer y las lágrimas, que antes eran de dolor, ahora eran de una profunda emoción y comprensión. La carta lo explicaba todo. No era crueldad, era un acto de amor y sacrificio extremo. Sus suegros, a quienes había juzgado tan duramente, habían planeado todo para liberarla, para impulsarla hacia su propio futuro. Habían actuado una farsa dolorosa, asumiendo el papel de villanos, para que ella pudiera volar. El peso de la culpa por sus propios pensamientos negativos la abrumó. Se había equivocado terriblemente. Se habían sacrificado por ella de la manera más difícil. El no te lleves nada de su suegra, la chaqueta, la única prenda que Diego le había regalado, no era un acto de mezquindad, sino el recipiente de un regalo inestimable. Se sintió profundamente conmovida por su amor, un amor tan grande que estaban dispuestos a sacrificar su propia imagen para asegurar su felicidad. El corazón de Isabela se llenó de una calidez que disipó el frío de la traición.
Tenía que volver. Tenía que decirles que lo había entendido, que los amaba. La tristeza se convirtió en una urgencia desesperada por reunirse con ellos. Con el corazón desbordado por la emoción y la comprensión, Isabela no perdió un segundo. La carta de don Pedro y doña Laura, ese acto de amor disfrazado de crueldad, le había revelado la profundidad del afecto de sus suegros. Las lágrimas, ahora de gratitud y una mezcla de tristeza y alegría, aún corrían por sus mejillas mientras salía corriendo de la casa de su madre, doña Marta. Tenía que volver. Tenía que decirles que lo había entendido, que los amaba, que no les guardaba rencor. Corrió por las calles, el aire fresco de la tarde apenas refrescando su rostro febril. La distancia, que antes había recorrido con el corazón roto, ahora le parecía un pequeño obstáculo en su urgencia por reencontrarse con ellos. Llegó a la casa de sus suegros, la misma casa de la que había sido expulsada con tanta frialdad. La puerta de hierro, que antes estaba abierta de par en par para ella, ahora estaba cerrada con llave. Isabela la empujó con desesperación, pero no cedió. La reja se mantuvo inamovible, una barrera infranqueable. «¡Padre! ¡Madre! Soy yo», Isabela gritó, su voz cargada de súplica, resonando en el silencio del patio. «Por favor, abran. Lo he entendido. Lo sé todo». Gritó una y otra vez, su voz desgarrada, suplicando, implorando. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de sus propias palabras en el aire. La casa permanecía oscura y silenciosa, como si estuviera deshabitada. La desesperación comenzó a invadirla de nuevo. ¿Y si se habían ido? ¿Y si no la querían ver? Entonces, una voz, suave pero clara, resonó desde el interior de la casa, filtrándose a través de las ventanas cerradas. Era la voz de doña Laura, la suegra que había fingido la crueldad más profunda. «Vete, hija», dijo la voz, con un tono que, a pesar de la distancia, sonaba cargado de emoción contenida. Asterisco asterisco vete y vive tu vida. Vete y sé feliz. Solo cuando seas verdaderamente feliz, cuando hayas encontrado tu propia alegría y tu propio camino, entonces, y solo entonces, podrás volver a visitarnos. La voz de don Pedro se unió a la de doña Laura, también cargada de una ternura que contrastaba con la fachada que habían mantenido. «Queremos verte realizada, Isabela. Queremos verte brillar. Esa será nuestra mayor alegría». El mensaje era claro. Y, a pesar de la imposibilidad de abrazarlos, de pedirles perdón en persona, las palabras de sus suegros llenaron el corazón de Isabela de una calidez inmensa. No la estaban rechazando. La estaban empujando hacia su propio destino, su propia felicidad. Era un acto final de amor, de sacrificio desinteresado. La pena por no poder entrar se mezcló con la certeza de que estaban cuidando de ella a su manera, de la única forma en que creían poder liberarla. Con una última mirada a la puerta cerrada, Isabela se dio la vuelta. Las lágrimas seguían allí, pero ahora eran lágrimas de esperanza. Las palabras de sus suegros resonaron en su mente: «Cuando seas feliz». Ese sería su nuevo propósito. A partir de ese día, Isabela se dedicó por completo a sí misma. Con el cuaderno de ahorros de 500 millones de euros en su poder, un regalo inesperado de amor, comenzó a forjar su propio camino. El dinero, esa fortuna inimaginable, no la cegó. En lugar de eso, fue la herramienta para alcanzar un sueño que había pospuesto por tanto tiempo. Inició los trámites, investigó, aprendió. Finalmente, abrió su propia boutique de ropa, un espacio lleno de luz y creatividad. Cada prenda, cada diseño, era un reflejo de su resiliencia, de su pasión. La tienda no tardó en florecer. Su buen gusto, su ética de trabajo y la historia que se tejía a su alrededor atrajeron a una clientela leal. El negocio prosperó más allá de sus expectativas más salvajes. Pero el éxito económico no fue lo único que cultivó Isabela. Se centró en su bienestar personal. Se inscribió en clases de baile, se dedicó a cuidar su salud, a realzar su belleza interior y exterior. Con cada día que pasaba, Isabela florecía, volviéndose no solo más exitosa, sino también más radiante y hermosa. La tristeza de su pasado se disipaba, dejando paso a una mujer fuerte, segura de sí misma y llena de vida.
Y en ese proceso de autodescubrimiento y crecimiento, el amor volvió a llamar a su puerta. Conoció a Alejandro, un hombre de corazón noble y alma sincera que la amó por quien era, por su fortaleza, por su bondad, por su resiliencia. No había engaños, ni intereses ocultos. Era un amor puro, genuino, el tipo de amor que Isabela merecía. Sin embargo, a pesar de su nueva vida, de su éxito y de su nuevo amor, don Pedro y doña Laura nunca dejaron de ser sus padres. El mandato que le habían dado, cuando seas feliz, era un lazo invisible que los unía. Isabela, sabiendo que ya había cumplido su parte del trato, feliz y realizada, comenzó a visitarlos regularmente. Llevaba comidas caseras, preparadas por ella misma, y pasaba horas con ellos, compartiendo sus alegrías y escuchando sus historias. Las visitas eran momentos de pura felicidad. La casa, que antes había sido un lugar de dolor y misterio, ahora estaba llena de risas y de la calidez de un amor incondicional. Don Pedro y doña Laura, viendo a Isabela tan feliz, tan realizada, sentían una alegría inmensa. Su sacrificio había valido la pena. La nuera a la que habían echado para su bien, había regresado como una hija próspera y llena de amor. Y así, la historia de Isabela, Diego, don Pedro y doña Laura llegó a su fin, una narrativa de pérdida, sacrificio, amor oculto y un renacimiento lleno de felicidad y reconciliación. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.